Tiene el reconocimiento unánime del país opositor porque lideró la construcción de una sólida plataforma unitaria. Pero después de varios procesos electorales, muchos se preguntan si es momento de plantearse una nueva etapa de la Mesa de la Unidad, que implica un cambio en su estrategia. Él ha reconocido que esa instancia está repensándose para encarar esta nueva etapa en el árido camino de la conquista del poder. Este es mi invitado esta noche. Nunca lo hemos ocultado. En la unidad siempre ha habido diferencia y para mí eso es una de las grandes fortalezas, porque al final del día son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Llamamos a todos los venezolanos a asumir esta responsabilidad histórica de conquistar la democracia y la libertad. Es por eso que hoy recordamos y vivimos con conciencia y responsabilidad la tarea y el objetivo que nos une, que no es otro sino lograr que nuevamente el destino de nuestro país esté en las manos de sus ciudadanos. Mi cargo está siempre a la orden. Lo que yo he dicho es eso, mi cargo porque está siempre a la orden. Lo importante es que la discusión no sea sobre personas, sino sobre políticas y sobre organización y sobre el modo de ser cada vez mejores y más eficientes. Un periodismo que educa, que informa, que construye. Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, está esta noche con nosotros. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. La segunda vez que está aquí. Es la segunda vez. No siempre repite. Espero que haya otras también. Por supuesto, Así siempre es. tiene un espacio la Encantado. oposición en este programa. Fíjese, vamos a comenzar con el panorama de la unidad. ¿Está fragmentada? ¿Hay crisis en la unidad de la No, oposición? hay discusiones como corresponde, porque esta es una alianza que es plural, que es muy amplia, que es muy diversa, y porque el paso de los acontecimientos obliga siempre a revisiones, a discusiones en las cuales hay distintos puntos de vista. La diferencia es que nosotros, ese ventilar de la pluralidad, de la diversidad, es una cosa natural, porque la alianza es eso, es una alianza de factores distintos. En cambio, en el mundo del gobierno, el mundo frente al cual nosotros somos la alternativa democrática de poder, es un mundo donde hay coerción y hay imposiciones para que nadie exprese discrepancias ni diferencias, como por cierto se ha ido saliendo. Recientemente, claro, el PCB sobre los problemas en el polo patriótico, o implícitamente, como hemos visto recientemente, que el presidente de la Asamblea Nacional dijo un discurso extrañísimo ante los militares, prácticamente, alertándolos acerca de lo que deben hacer o no deben hacer. Ahora, fíjese, ¿qué opina del ala? Si bien hay pluralidad, hay un ala, como es el caso de Leopoldo López y Marcolina Machado, que llaman a retomar la calle para buscar dentro de la Constitución o el camino constitucional la salida del presidente Nicolás Maduro. Me pregunto, ¿está la mesa y los otros partidos, la alianza como tal, de acuerdo con ese planteamiento? Pues fíjese, en el seno de la unidad nadie nunca ha planteado, porque esos no son dilemas de hierro, ¿no? Por ejemplo, nadie nunca, jamás ha planteado que no se dialogue. Que no se dialogue, no. Eso es normal, está además en los 12 puntos aquellos del 23 de enero del 2013. Dialogar es parte del ejercicio de la política democrática, es una alternativa. Pero tampoco nunca nadie ha planteado que no se proteste, no, que la gente no salga a protestar. No hay ninguna declaración de la mesa como alianza alrededor de eso, de que la gente no proteste, la gente no reclame. Al contrario, la verdad es que la protesta social se presenta en todas partes. Este es un país donde mucha gente protesta, mucha gente expresa de un modo, lo han hecho los estudiantes, por cierto, en estos mismos días, de un modo muy claro, muy categórico. Por cierto, en ese acto del domingo pasado, el presidente de la FCU de la Universidad Central, Goico Requesens, anunció que habría una protesta de los jóvenes, que tiene mucho motivo para protestar en Venezuela. El alto costo de vida los afecta mucho, la violencia los afecta muchísimo, el acoso a las universidades los afecta muchísimo. Y él anunció eso, y eso va a tener nuestro apoyo. Ellos son los protagonistas de ese reclamo, ellos son los protagonistas de esa protesta, pero tendrá el apoyo de la unidad como su conjunto. Ahora, pero con respecto al planteamiento que hace específicamente Leopoldo López y Marcolina Machado, ustedes acompañan
Me pregunto, ¿la mesa como tal acompaña ese planteamiento? Pues, de nuevo, en el seno de la mesa hay distintos planteamientos. Por cierto que, repito, nadie, yo he visto versiones que dicen, así como que hay unos que son más partidarios del diálogo y otros que son más partidarios de la protesta. Ese no es el caso. Ese no es el caso, y el tipo de oposición responsable, popular, activa, crítica, que es en las instituciones como el Parlamento y que es en la calle y que es en las redes sociales, es una oposición plenamente compartida por todos. Hay, por supuesto, acentos, diversidad, y es una discusión que tenemos. Yo vengo de una reunión muy larga y muy productiva, y pronto va a haber una declaración de la unidad en conjunto, consensuada, acerca de la línea política para este año 2014, que tiene la particularidad de que no es un año electoral. Es un año con muchos problemas sociales y económicos, y problemas sociales y económicos que son todos responsabilidad, todos están originados en los errores y en las omisiones que este gobierno ha cometido, pero además en el modelo que está empeñado a imponer. De esa línea vamos a hablar en el transcurso del programa, pero sí quiero retomar esto que usted siempre dice, la ruta del cambio en paz. Me pregunto si esa ruta de cambio en paz que se han planteado en alguna oportunidad tiene solamente o se puede lograr con procesos electorales. Nosotros hemos dicho que el cambio que proponemos, lo específico del cambio que proponemos, que es un cambio político, desde luego, por la vía pacífica, democrática, constitucional y electoral. Esas son 4 características que ese cambio tiene. El electoral es con el ejercicio del voto, la presencia de los ciudadanos en el momento de la decisión. Y eso es nuestro camino, y ninguna de los planteamientos de nadie, usted no conseguirá en ninguno de los planteamientos, porque eso no está en la discusión tampoco. Usted ha nombrado a 2 compañeros muy estimados, a Leopoldo y a María Corina, no encontrará una línea en ellos que diga que el cambio debe ser de otra manera. Siempre todo lo dicen en el marco de la Constitución, porque ese es uno de los asuntos básicos que nos une. Nosotros podemos tener discrepancias tácticas, podemos tener discrepancias acerca de la comprensión de cuál es el momento para determinados acentos estratégicos, pero hay un objetivo político que es muy claro, que es ese cambio, y un objetivo estratégico que también es muy importante, que es el de ser una fuerza cada vez más grande, que alcance a todos los sectores sociales, que es una tarea en la cual hemos avanzado mucho y que tenemos la obligación de avanzar más, porque es muy obvio que necesitamos tener más respaldo en la sociedad. Tenemos un respaldo muy grande que no le conviene a nadie ni al gobierno ignorar, pero todavía no es todo el respaldo que queremos, porque queremos nosotros hacer un gobierno de unidad nacional. Allí lo atajo, precisamente este es un año que no es electoral. Así es. Y ustedes como mesa, como organización, como alianza, se crearon con un propósito electoral. ¿Cómo van a hacer ustedes para que ese descontento que tiene la gente, o parte de la gente con el gobierno, ustedes logren capitalizarlo, aglutinarlo, interpretarlo? Es muy interesante, porque resulta que cuando uno ve el documento fundacional de la mesa, publicado el 8 de junio de 2009, la alternativa es la unidad, que fue el documento de lanzamiento de la mesa. La mesa venía reuniéndose preparatoriamente desde marzo de 2009. Vamos a cumplir 5 años, por cierto. Y empezó públicamente en eso. Y en aquel momento, que no había elecciones en puertas, estamos hablando de 2009, habría a finales de 2010 la elección parlamentaria. Se expresó que era una alianza política, no solamente electoral. Hemos tenido en este tiempo, las elecciones parlamentarias, las elecciones presidenciales, hubo otra elección, la elección de gobernadores, hubo otra elección presidencial que no dependió de nosotros, sino que ocurrió la elección presidencial, la segunda que hubo porque el presidente de la República falleció y fue necesaria una elección nueva, y la elección de alcaldes y concejales. Eso es un dato que ha estado allí, y eso nos ha obligado a estar dando respuesta, y tuvimos que hacer nosotros para eso una cosa que nunca nadie ha hecho todavía en Venezuela salvo nosotros, que es esa gigantesca elección primaria del 12 de febrero del año 2012, en la cual
elegimos el candidato presidencial, los candidatos a gobernadores, los candidatos a alcaldes. Fue un enorme esfuerzo. Entonces, la agenda política nos obligaba a darle una atención muy importante al tema electoral. Pues este año no hay agenda electoral prevista. ¿Cuál es entonces la función de la mesa de la unidad? La función de la mesa es dejar claro lo siguiente. Tenemos una responsabilidad que es importantísima. Gobernamos en 76 municipios, el Distrito Metropolitano de Caracas y 3 estados, además que no son cualquier cosa, el estado Miranda, el estado Lara y el estado Amazonas. Esa es una responsabilidad por la cual le pedimos a la gente que votara por nosotros. Y tenemos una responsabilidad de gobernar allí. Tenemos 65 diputados en la Asamblea Nacional. 65 diputados en la Asamblea Nacional que no son la mayoría de la Asamblea, pero que son una fuerza muy importante. ¿Para qué? Para, por un lado, hacer las críticas que corresponden a la gestión del gobierno y, por el otro, plantear nuestro mensaje de un modo que todo el país lo entienda. Ahí tenemos un trabajo que hacer. Y también somos la alternativa de cambio a nivel nacional. Y eso significa que en este tiempo tenemos que estar al lado de la gente en todos sus problemas, demostrando no solo que sabemos lo que pasa, sino que además sentimos lo que pasa y además de eso que tenemos propuestas alternativas distintas y mejores al modelo fracasado que el gobierno quiere imponer. Tomando en cuenta que como alianza ustedes, más allá de la alianza política, son una alianza que tenía un propósito electoral. Desde octubre del 2012 ha habido elecciones. Los más quizás optimistas piensan que, si bien es cierto, han perdido las elecciones en algunas oportunidades, en otras sí, en otras no, se han conquistado espacios. Pero los más pesimistas dicen que es algo indiscutible, que el poder central no se ha modificado. Otros dicen que se perdieron gobernaciones que se habían conquistado en el 2008 y en el 2013 pues se perdieron. Y que las municipales pudieron ser mejores y se perdieron también muchos espacios porque el liderazgo de Capriles planteó la elección como un plebiscito. A la luz de todos estos resultados, ¿cómo evaluaría la tarea de la Mesa de la Unidad y cuáles son las perspectivas a futuro? ¿Tienen que modificar su estrategia? Me lo responde al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ramón Guillermo Veledo es mi invitado esta noche. Le preguntaba cómo interpretaría, según los resultados, la función de la Mesa de la Unidad. ¿Ha dado resultado? ¿No ha dado resultado? Ustedes deben cambiar la estrategia. ¿Por qué durante todo este tiempo no ha logrado con arraigo calar el mensaje en los sectores populares? Bueno, fíjate que en el momento de mayor comparecencia electoral, que fue la elección presidencial, obtuvimos 7,5 millones de votos, ¿no? Esos son muchos votos. Ese número se redujo también cuando redujo la comparecencia de electores. O sea, es muy evidente que en este transcurso ha habido varios progresos. Un activo muy importante es la unidad en sí misma. Eso es un activo que ya quisiera el gobierno que existiera. El gobierno se le interesaría muchísimo que la unidad no existiera. Y hace todo lo que puede hacer, directa o indirectamente, intriga de distintas maneras, para tratar de salir de ese problema, porque ese es un problema muy serio. ¿A los partidos políticos de la oposición les interesa mantener la unidad? Pero yo creo que sí, por supuesto, porque les ha ido a todos muy bien. Y a los dirigentes también les ha ido muy bien. Ocupan el lugar que ocupan de respeto ante el país hoy por la unidad, que es un esfuerzo, que es un logro de ellos. Y eso también es un asunto que es muy, muy importante, porque que yo destaque. La unidad es un mérito de los partidos y de los dirigentes políticos que la han construido. A mí me toca ahí, como quien dice, la conserjería, pero la junta de condominio son ellos. Y ellos son los que han puesto, por ejemplo, cuando se pusieron de acuerdo en tener una tarjeta de la unidad. Eso es un gran mérito, porque para un partido su símbolo es una cosa importantísima. Bueno, lo hicieron. ¿Y eso por qué? Por servicio al país. Lo hicieron por responsabilidad ante Venezuela. Bueno, pues mire, tenemos ahora, nosotros tenemos en el país 50 alcaldías bajo nuestra responsabilidad. Ahora tenemos 76. No teníamos a Barinas, la tenemos ahora. No teníamos a Barquisimeto, lo tenemos ahora. No teníamos a Valencia, lo tenemos ahora. Lo tenemos, digo yo, como responsabilidad, no como propiedad. Pero conservamos además aquellos símbolos como la Alcaldía Metropolitana de Caracas, como la Alcaldía del Municipio Sucre, como la Alcaldía de Maracaibo, que hubo
un esfuerzo muy tenaz para ver si nos los quitaban, ¿ah? Hubo un esfuerzo enorme de dinero, porque este gobierno se caracteriza por el superávit de dinero y el déficit de escrúpulos, y le metieron con todo. Ahora, pero debe repensar la estrategia, la mesa de la unidad. Siempre. El que no está dispuesto a repensarse está mal. Nosotros tenemos la obligación de repensarlo siempre. Y no siempre la estrategia, sino más bien las tácticas. Porque yo solo tengo una mínima corrección a la formulación original de tu pregunta. Digo yo, por razones metodológicas. En realidad, no es que más allá de ser una alianza política somos fundamentalmente una alianza electoral. No es al revés. Es que nosotros, más allá de lo electoral, somos fundamentalmente una alianza política, porque tenemos un programa alternativo, porque tenemos una política alternativa, porque presentamos frente a los problemas de políticas públicas, pero además frente a los problemas de convivencia del país, una visión distinta a la que el gobierno presenta. Por ejemplo, nosotros somos partidarios de la autonomía del Poder Judicial, como dice la Constitución. Mientras tanto, el gobierno es partidario de un Poder Judicial sometido a la ideología del gobierno. ¿Es una interpretación mía? No, es una lectura objetiva de lo que año a año los magistrados partidarios del oficialismo, que han hablado en las aperturas del año judicial, insisten en reiterar. ¿Cuál es o quién es el líder en la oposición en la actualidad? Bueno, pues en la oposición hay muchos líderes. Ahora, hay un liderazgo eminente que ocupa Enrique Capriles. ¿Y por qué eso? Fue nuestro candidato presidencial elegido en una primaria a la cual concurrieron 3.100.000 personas. Fue el candidato frente al difunto presidente y tuvo un gran desempeño, un mensaje que llegó a mucha gente en el país. Fue de nuevo por consenso, en un momento muy difícil, que más bien era como la gente pensaba. Recordemos que el actual responsable del Poder Ejecutivo aparecía como con 22 puntos de diferencia cuando se convocó la elección para menos de un mes, y asumió él ese reto, hizo esa campaña formidable con el resultado que conocemos. Hay cuestionamientos. Y después, y esto es muy importante, perdón, para terminar, y después me hice los cuestionamientos y encantada de la vida los respondo. Y después, en la elección municipal, él asumió, ha podido quedarse tranquilito en Miranda, y sin embargo asumió la tarea, la jefatura de la campaña, que por consenso le pedimos que asumiera, y salió resteado municipio por municipio de este país a buscar revivir la emoción, y muchas veces, en muchas partes, porque no hay alcalde en el país que no haya logrado su elección, aparte de sus méritos personales, por el apoyo que recibió de la Unión. Ahora, dentro de la alianza opositora, ¿hay cuestionamientos o hay consenso con relación al liderazgo de Enrique Capriles? Pero es que, repito, el liderazgo es una cosa que no es producto de una negociación. El liderazgo es algo que nace de la entraña del pueblo. Nosotros tenemos millones de venezolanos que nos siguen, y esos millones de venezolanos tienen una identificación afectiva con él. Ahora, también hay otros, como corresponde. Además, es un número, claro, porque no han tenido la misma oportunidad, no han tenido el mismo papel, que tienen también mucho cariño de la gente. Y esos son reales a nivel regional, a nivel municipal y a nivel nacional. Porque hay muchos liderazgos. Eso también es muy interesante. Es un punto muy interesante, y es una de nuestras grandes ventajas cualitativas si las sabemos aprovechar, si actuamos con coherencia, si no perdemos la paciencia y mantenemos la vista en la pelota, ya que estamos en tiempos de la Serie del Caribe, es bueno decirlo. Y es que nosotros tenemos un elenco de líderes con luz propia que no tiene el oficialismo. Ahí son como la luna, que refleja una luz prestada, que es la luz del sol. Y eso es un sol declinante por las razones que ya sabemos. Fíjese, como usted bien dijo, no es una alianza con propósito electoral, sino con un propósito político. Desde ya entonces hay que ir trabajando quién será ese líder que va a conducir la oposición durante todo este tiempo hasta las elecciones presidenciales, porque el camino planteado por la mesa siempre es el camino democrático. Aquí me pregunto si sigue siendo y seguirá siendo Enrique Capriles durante todo este tiempo el líder, o hay otras terceras vías desde el punto de vista del liderazgo. Me lo responde al regreso, hacemos una pausa y ya volvemos. Con mucho gusto. Ramón Guillermo Abeleo es mi invitado esta noche. Le preguntaba sobre el liderazgo de Capriles. Fíjese,
estas municipales efectivamente se plantearon en términos de plebiscito y sí hubo una reducción en el voto nacional de la oposición. También hay cuestionamiento por una parte de la oposición de la forma como Enrique Capriles llevó el tema de los resultados electorales de la última elección. ¿Puede seguir siendo Enrique Capriles o es el líder de la oposición o hay que darle paso a otros liderazgos? Una tercera vía desde el punto de vista del liderazgo dentro de la oposición. Tercera vía supondría que hay una segunda. La verdad es que, de nuevo, ya hablamos de cuáles son las características del liderazgo de Capriles y yo no voy a cometer en lo más mínimo lo que sería una mezquindad, que es desconocer el esfuerzo enorme, como ningún otro dirigente nacional hizo, y digo ninguno me incluye, por alcanzar el mejor resultado posible en las municipales. Y nosotros, por supuesto, analizamos qué es lo que pasa, qué errores se cometió, claro que cometió Capriles también, porque esto no se trata de que haya gente perfecta, o gente infalible. Eso no hay en la política. El que dice que es infalible está mintiendo, está mintiendo. Entonces, el liderazgo, la conducción política de la alternativa democrática agrupada en la unidad es una conducción colectiva, y el liderazgo surge no de acuerdos entre dirigentes, oye, va a ser fulano de tal ahora, sino de la fuerza popular que esos dirigentes tengan y de cómo se sienta la sección de público nuestro más atraída, mejor representada. Y de ahí es donde sale. Entonces, en eso nadie puede escribir la historia de la próxima hora. Decir, no, lo que pasa es que aquí Capriles tiene garantizado el liderazgo para siempre. Eso nadie podría decirlo. Como nadie podría decirlo, aquí se acabó el tiempo de Capriles, porque como base, y eso cómo se mide. Eso son cosas, la realidad lo va dando, y aquí todo el mundo tiene. Pero una cosa que es muy importante: nadie va a llegar al liderazgo de la unidad sobre la base de la destrucción de nadie, porque esos liderazgos destructivos tienen pies muy cortos. ¿Hay liderazgos destructivos hoy en la mesa de la unidad? No hay, porque la mesa de la unidad tiene un gran sistema de defensa, ¿no? Un gran sistema de defensa, y la gente, cuando siente que hay liderazgo, como que siente que hay aspirante al liderazgo colectivo, enseguida las defensas se activan. Yo creo que la gente plantea su punto de vista, y sería un error muy grande plantear las cosas en términos negativos contra otro, cuando hay tantas cosas buenas que decir de lo que uno sostiene. Fíjese, usted siempre ha apoyado el diálogo, sobre todo el diálogo que se ha dado en estos últimos tiempos. ¿Qué provecho político tiene para la oposición ese diálogo con el gobierno? Yo apoyo siempre el diálogo, porque soy demócrata. Y la Mesa de la Unidad ha apoyado públicamente el diálogo abiertamente, y lo llamó a un diálogo nacional permanente desde el año pasado, en 2013, el 23 de enero. Pero además, pensamos que se debe hablar. Hay un diálogo que es obligatorio, que es el diálogo administrativo, el diálogo de los gobernadores. ¿Cómo no van a hablar? ¿Cómo no va a hablar el ministro del Interior con los alcaldes y gobernadores sobre el tema de la seguridad? ¿Cómo no van? Eso tiene que ser. Como hay que, por ejemplo, una cosa que todavía no nos han respondido: el alcalde metropolitano de Caracas planteó en el día del diálogo en Miraflores, planteó que le devuelvan las competencias de la alcaldía metropolitana, porque la gente lo eligió allí. Nosotros pensamos además que debe haber un diálogo con los trabajadores. No se habla con los trabajadores organizados. Con los empresarios, puro insultar a los empresarios, puro descalificar la función empresarial, que es importantísima, como la función laboral. No se dialoga con las universidades. Aquí tiene que haber un diálogo nacional, un diálogo con todo el país. Ahora, el diálogo no es una forma de legitimar ese gobierno que desconocieron cuando fueron las elecciones presidenciales. Impugnamos. Fuimos primero al CNE, nos tiraron la puerta en la cara. Fuimos al Tribunal Supremo, nos tiraron la puerta en la cara, ni siquiera entraron a conocer el fondo, quedaron inadmisibles. Eso es denegación de justicia. Y entonces fuimos ante las instancias internacionales. Nosotros hemos actuado en eso con mucha responsabilidad y con mucho apego a la Constitución, porque todos son derechos que la Constitución nos reconoce, no nos da, nos reconoce, pues son derechos que tenemos como personas. Entonces, nadie puede ocurrirse, y nadie en la mesa fue partidario de eso, nadie, ningún dirigente, grande, chiquito, viejo, joven, hombre, mujer, de Caracas, de las regiones, nadie dijo no hablemos. Al contrario. ¿Por qué? Porque tenemos, y una declaración previa a eso, nosotros tenemos que hablar porque tenemos una obligación con nuestros ciudadanos, tenemos una obligación con la gente a la que gobernamos,
o a la gente, ¿y quién sale ganando de eso? Queremos que salga ganando el país. Que el diálogo sea sincero. Tengo que despedir, pero sí quiero que usted le responda en 30 segundos, si se puede, si se puede, qué estrategia debe seguir la oposición en un año que no es electoral. ¿Cómo no? Cumplir su responsabilidad en 3 frentes. 1, gobernar bien donde gobierna. 2, representar en el Parlamento la voz de los que quieren un cambio, de un modo además que sea atractivo y entendido por los que todavía no nos siguen en todos los sectores sociales. Y 3, ofrecer, como siempre, con la crítica y con el planteamiento alternativo, el camino para un cambio pacífico y democrático que Venezuela necesita, porque así como está, es un camino de empobrecimiento, de deterioro y de retraso. ¿Le hace falta a la mesa estar más en la calle? La mesa tiene que estar en la calle, en el recibo, en el comedor, en el corral, en el patio, en el campo, en la ciudad, en la universidad, en la fábrica, en el sindicato. Tiene que estar en todas partes. Allí donde hay un venezolano sufriendo, allí donde hay un venezolano padeciendo, allí donde hay un venezolano que quiere que sea escuchada su voz, ahí tiene que estar la unidad. ¿Y qué rol va a cumplir ahorita? ¿Qué está repensándose? Nos repensamos de 2 maneras. Para hacer tu última, son varias. ¿Verdad? Nos repensamos de 2 maneras. Vamos a ver si no me cortan. No, por Dios, no te cortarán yo. ¿Cómo te van a cortar? De 2 maneras. Una, viendo lo estratégico y lo táctico. Y 2, viendo lo organizativo. ¿Por qué? Porque lo organizativo es instrumental. Es una herramienta de lo estratégico y lo táctico. Y ahí estamos. Como te digo, vengo de una reunión larga, constructiva, positiva, del equipo permanente. Seguimos conversando y seguimos cada vez llegando a conclusiones, y siempre de parte de nosotros tenemos una obligación, una responsabilidad, que es darle al país la buena noticia de que aquí este juego no se ha acabado, aquí hay esperanza. Este país no está condenado a que nos metan en un sistema del modelo fracasado de esa isla vecina. Es decir, que la mesa no está en neutro. Cuba. No, la mesa no está en neutro, tampoco en retroceso. La mesa solo conoce las velocidades que marchan hacia adelante. Gracias por habernos acompañado. No, Ahorita muchas Máster gracias sí me va a cortar porque me he pasado del tiempo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Feliz noche. Skin Solutions de Balmy, para la belleza de tu piel. Cabafa, el lugar perfecto de tu pasión por el mar. Comprar tus pasajes aéreos ahora es más rápido y seguro con Viajanet. Annual Design, la casa de software con más de 23 años siendo el mejor software por excelencia del mercado. Rapsodia, Tarbay. Presentaron